La aceptación total, un camino de luz, parte 1. Al igual que sucede en los sueños, también en la vida nos creemos nuestras historias y retienen nuestra atención y creemos su contenido. A lo largo del día, hagamos lo que hagamos, nuestra mente no para de preocuparse y hacer planes. A esto se le adjunta un sentimiento de estar fallando en algo, por mucho que lo intentemos. Nos creemos nuestras propias historias sin darnos cuenta que no nos definen. ¿Qué es este sentimiento de falta de valía? Veámoslo. 1. La falta de valía conlleva un sentimiento de estar separados de los demás y de la vida. Cuanto más deficientes nos sentimos y creemos ser, más vulnerables y más separación creamos con todo. Este sentimiento de separación deja algo claro, y es que vivimos en una sociedad saturada por la separación. Muchos han sido criados careciendo de un sentimiento de pertenencia, sentir que perteneces a la familia, grupo, incluso barrio o tribu. Hay un sentimiento de estar solos y desconectados, y cuando nos relacionamos es para demostrar nuestra valía. Estamos compitiendo con todo y con todos. 2. Un miedo más primario está detrás de este sentimiento de falta de valía. Es la culpa, una culpa y odio hacia nosotros o hacia los demás. Culpamos al creer que hay un problema en nosotros o fuera de nosotros. Por ejemplo, cuando hay situaciones dolorosas o descontroladas, sea algo físico, incluso una depresión emocional, tenemos el sentimiento de tener la culpa o sentirnos que nos falta voluntad o algo anda mal en nosotros. Si hay un divorcio, un trabajo incómodo o quedarnos sin trabajo, todo esto despierta una culpa que hace que pensemos, quizá si lo hubiera hecho mejor, o si fuese distinto, quizá las cosas saldrán mejor. La culpa, aunque se la echemos a otros, interiormente también la sentimos hacia nosotros. La culpa funciona en dos direcciones siempre. Incluso si tenemos hijos y les pasa algo a nuestros hijos, pensamos que ineficientes somos o qué mal lo estamos haciendo. 3. El sentimiento de falta de valía no es algo individual que le pasa a alguien, suele pasarle a todos. A veces se manifiesta como vergüenza, otras como orgullo. Genera una sensación de tener que estar en guardia. A veces se manifiesta con pensamientos como estos: los demás me rechazarán si descubren que soy aburrido o inseguro, o no me amarán si no soy atractivo. 4. Diversas formas de sufrimiento que acarrea la falta de valía son las adicciones a cualquier tipo de sustancia, personas, trabajo excesivo. Otra forma de sufrimiento es estar siempre en contra del mundo y de todo y desconfiar en que nos quieran. Veamos ahora cómo proyectamos esa creencia en que hay que redimir algo. En la necesidad de superar defectos físicos, emocionales y mentales, además del continuado esfuerzo, sin descanso, alcanzar metas tras meta, comprometiéndonos a más cosas de las que podemos hacer. Siempre se proyecta en escenarios con necesidad de mostrar nuestra valía. Nuestra conducta surge como una respuesta para intentar saciar el sentimiento de esta falta de valía, pero hagamos lo que hagamos, ese sentimiento no se sacia, no desaparece, porque no es algo que tenga que ver con nosotros en realidad, sino que es una creencia. Esa es la diferencia. Nada puede reparar ese sentimiento de falta de valía, pero sí se puede erradicar la creencia que hace que uno sienta falta de valía. Y de esta manera el sentimiento de falta de valía desaparece. Veamos ahora qué circunstancias fomentan la falta de valía. Hay hijas que pueden no ser vistas por sus padres, y éstas solo están para agradarles a ellos. No tienen ni voz ni voto, y crecen sintiendo que no merecen nada de amor ni atención, y sus misiones son contentar
a la gente que hay alrededor. Otras circunstancias son los temores o inseguridades transmitidas de generación a generación, como por ejemplo cuando un niño es rechazado de pequeño y cuando llora se le dice «cállate». Cuando la madre encuentra que su hijo es débil al llorar, esta falta de valía transmitida al hijo hará que cuando sea grande y tenga necesidad de cariño, sienta que eso es poco atractivo. Esto generará un conflicto de falta de valía. Este tipo de falta de valía es transmitida de generación a generación y hay otros muchos ejemplos de circunstancias que fomentan esta falta de autoestima. Para trascender esto hay algo importante e imprescindible que ya Buda lo enseñó hace más de 2500 años, y es entender que la libertad pasa por llegar a la causa o raíz de nuestro sufrimiento. Él descubrió que todo sufrimiento o insatisfacción procede de la noción errónea de que somos un yo aparte y separado. El ego tiene estrategias que utiliza para ocultar sus supuestos defectos. Veamos algunas. 1. Superación personal, ajustarse a la moda del cuerpo y vestimenta perfecta, la dieta y régimen perfecto, aspirar al mejor trabajo o puesto, talleres, voluntariados, horas de meditación, etc. Muchas acciones, aunque resultan ser positivas, en la mayoría hay un sentimiento de trasfondo de no ser lo bastante buenos, y en vez de relajarnos y disfrutar de lo que hacemos o somos, sentimos esfuerzo, necesidad y compensar diferencias y comparaciones. Y por otro lado, hay quien no quiere jugar esta locura y se va al otro extremo, el de no arriesgar nada por miedo al fracaso. 2. Estar siempre ocupados para no sentir el dolor, ocupados con horas de trabajo, ocupados con miles de correos o miles de cursos, ocupados con cosas banales. 3. Ser severamente críticos con nosotros mismos. Aquí podemos llegar a ser muy crueles. 4. Centrarse siempre en los defectos de los demás. 5. Crear un enemigo fuera nos da sensación de control, creyendo tener la razón o que estamos por encima de alguien o algo. Nuestra ira sale dirigida hacia otros y así momentáneamente nos sentimos menos vulnerables. 6. Creer historias basadas en un yo, que es la suma de agregados de emociones, pensamientos y pautas de conductas familiares. Esto lo combina y forja una historia individual que da la sensación de yo tengo mi vivencia. Normalmente el ego no admite su falta de valía, pero en el interior habrá un fondo de sentirse separado, invalidez, una angustia o inquietud o una soledad profunda. Tener miedo forma parte de la naturaleza, es una selección natural para buscar lo que nos hace sentir bien y superar las amenazas, pero aquí no hablamos de estos temores, sino de cuando el temor controla tu interior. Sin embargo, cuando empezamos a ver, cuando vemos nuestra propia cárcel, es el momento de despertar de ese mal sueño. Hay un proceso que se muestra claro y es que cuando el cuerpo tiene dolor, hay resistencia, se contrae, incluso surgen pensamientos de si algo está mal o cuánto durará ese dolor. Una migraña o dolor de espalda puede despertar pensamientos de sentirnos muy frágiles, incluso de que algo estamos haciendo mal. Con el dolor emocional sucede lo mismo. Tendemos a amplificarlo con nuestras críticas y creencias y nuestra historia. Incluso cuando las cosas van bien, dudamos merecerlo o tememos que nos va a pasar algo malo. Con la falta de valía sucede que aunque tengamos todo fuera, incluso que toque la lotería, hay una vocecilla mental de autocrítica que nos estrecha nuestras vidas. Podemos estar encerrados en la trampa o jaula de nuestras propias creencias y miedos. Si queremos salir de esa jaula, el primer paso es aceptarlo absolutamente todo, tanto de nosotros mismos como de nuestras vidas.
Aceptar tomando conciencia de nuestro presente y no intentar controlarlo, juzgarlo ni evitarlo. Esta aceptación no significa aceptar conductas dañinas, se está hablando de un proceso emocional y mental interior. ¿Qué hay más allá de elegir las estrategias del ego? Hay la gestión adecuada de esto, como la sabiduría de no angustiarse por la imperfección, que consiste en aceptar la vida y nuestra existencia humana tal y como son, tranquilizarnos respecto a las imperfecciones, volver a descubrir nuestra bondad y conexión con todo lo vivo, a relacionarnos con sabiduría y compasión en el corazón. Veamos ahora algo importante sobre la aceptación total. No es resignación ni autocomplacencia. Aceptar no significa que no tengas que hacer nada contra los sufrimientos del mundo. Hay una falsa creencia de que si aceptas, significa que te conformas y no evolucionas. La aceptación no te vuelve pasivo. La aceptación te da fuerzas para cambiar, ya que nos conecta con nuestra naturaleza y la impulsa a florecer. Te permite dejar de estar encerrado en tus miedos, historias y creencias. En momentos difíciles o pérdida, aceptar no significa que no tengas que pasar un duelo, pero te ayuda en el proceso a vivirlo de forma distinta. La aceptación radical no es para establecernos en el yo que nos contamos a nosotros mismos, sino para observarlo sin evitarlo, sentir desde la conciencia y soltar lo que no es real. Es un proceso que se activa en la mente y emociones. ¿Cómo se despliega la aceptación total? Soltando nuestras historias y acogiendo nuestro dolor, prestando atención plena a lo que sentimos y surge, sin etiquetas ni juicios. No esconder lo que sientes, si sientes miedo, dejar que surja. Comprendiendo que la aceptación es lo contrario a manipular la vida, es dejar ser. Aquí entra la compasión y ternura hacia nosotros mismos con aquello que sentimos. Gracias a la aceptación empiezas a escucharte. Puede que veas de golpe cómo te cuentas a ti mismo que eres víctima, que estás solo y sin amor, pero estás tomando conciencia de eso. Sin aceptación lo haces, lo niegas y lo proyectas. Con aceptación lo ves, lo reconoces, lo procesas y lo sueltas. Esto hace que soltemos los hábitos inconscientes de culpabilidad u odio hacia uno mismo. ¿Cuándo es el mejor momento para practicar la aceptación total? En el momento en que estés más atascado. Reconoce que en ti hay la conciencia interior que todo lo sabe. Aunque no lo parezca, eres capaz de aceptar, tienes la fuerza de la aceptación en ti. Y esta aceptación empieza cuando aceptas que en ti hay los hábitos de la crítica, resistencia y aferramiento, y empiezas a dejar ir esto, soltar, abrir las manos al momento presente. Seamos conscientes o no, cualquier discusión que mantenemos con la vida nos separa del amor y de la conciencia. Hay una pregunta para hacerse en ocasiones en que te ves atrapado por momentos de tensión y autocrítica. Es esta: ¿cómo sería si pudiera aceptar la vida, aceptar este momento, tal y como es? La importancia de hacer una pausa. Veámoslo. Pararse y soltar el control es imprescindible si queremos ser felices. Las personas no estamos habituadas a esto y hay situaciones que no se pueden controlar, pero aún así lo intentamos. Veamos algunos ejemplos de situaciones que no se suelen controlar y reaccionamos automáticamente. Hijos con malas notas e intentamos corregir con amenazas. Nos hieren con la palabra y reaccionamos con la misma moneda o huimos. Cuando cometemos un error,
corremos a disimularlo o nos apresuramos a compensarlo. Ante situaciones muy complicadas o problemas de mucha carga emocional, ensayamos y pensamos estrategias. Acostumbrados a tanta cháchara, diálogo, prisas, teléfonos, manipulación, preguntémonos, ¿qué pasaría si, entre tanto bullicio, soltáramos los mandos y el control de todo esto? Te sorprenderías, encontrarías algo valioso. Crees que sin control saldría algo malo, pero justamente la reacción del miedo es la del control y es automática. Siddhartha es un maestro en ese arte, el arte de la aceptación, y ¿qué aprendió Siddhartha? A no huir de ninguna experiencia ni aferrarse al placer, prestar atención en lugar de reaccionar. Nosotros también podemos hacer esto, dejar ir, prestar atención en lugar de reaccionar y no aferrarnos a algo que creemos que ha de ser de una determinada manera. ¿Cómo practicar la aceptación total? El primer paso en la práctica es aprender a hacer una pausa. ¿Cómo se hace esto? Parando, tanto sea en nuestra vida cotidiana, coger una temporada sabática, cuando estamos en un diálogo, parar para escuchar al otro, parar cuando tenemos sentimientos de tristeza, para dejar que recorran el corazón. La cuestión es detener lo que haces, sea algo físico como mental, como preocuparte o estar comiendo. Pararte y estar presente, detener la acción y quedarte quieto físicamente, plantar cara a la vergüenza y a los miedos que llevas tanto tiempo evitando. Seguramente que en los momentos más críticos, llenos de sufrimiento o ira, lo último que te apetezca sea pararte, pero la aceptación total no es posible sin abrirnos a la vivencia real del momento. ¿Cómo aprendemos la aceptación total? A través de la práctica continua. Por ejemplo, cuando te entre ansiedad, no enciendas la televisión o llames a alguien. Párate y siente tu incomodidad e inquietud. Cuando estés a punto de contestar con agresividad verbal, párate y no lo hagas. Cuando llegue el momento en que nos disponemos a dar rienda suelta a nuestra agresividad verbal, nos abstenemos de hacerlo. Veamos ahora otro punto importante a tener en cuenta y comprender. ¿Qué es la sombra? Esta es la suma de aquello que no aceptamos. Desde pequeños asumimos que partes son valoradas y que partes de nosotros no son valoradas o mal vistas. Esto hace que vayamos definiendo un yo atractivo para que sea aceptado por los demás y querido. ¿Y qué hay en la sombra? Todo aquello que sentimos, miedo, necesidades de amor, agresividad, sentimientos prohibidos, ilusiones que teníamos de pequeños y tuvimos que rechazarlas, todo esto se convierte en nuestra sombra. ¿Y cómo se manifiesta la sombra? En puntos de tensión en el cuerpo, en la vergüenza, pensamientos de autocrítica y culpabilidad, autosaboteajes. También en cómo criticamos a los demás y a nosotros mismos. ¿Y cómo se alimenta esta sombra? Cada vez que huimos o evitamos aceptar. Por ejemplo, no quieres enfadarte porque en el fondo crees que eres mala persona por enfadarte, entonces huyes de enfadarte. Has de saber que estás alimentando los miedos. Cuando no aceptas y huyes, estás alimentando la sombra de la psique. Las estrategias de escapar solo alimentan el sufrimiento. Carl Jung, en una de sus observaciones más trascendentales, dijo: las partes de nuestra psique que no afrontamos ni sentimos son la fuente de todas las neurosis y de todos los sufrimientos. Hay que comprender que aunque vayamos detrás de los placeres, de lo fácil, de la seguridad con la esperanza de ser felices, la vida siempre termina por servirnos una crisis.
y nuestra reacción es huir e intentar controlar esa vivencia en vez de aceptar lo que realmente sentimos. ¿Qué hacer ante los impulsos del inconsciente o de la sombra? Si los tratamos con simpatía más que con miedo, se reducirá su poder. Si en vez de rechazar el miedo, la ira o el dolor, dejamos que surjan y pasen de manera natural, hallaremos paz y no conflicto. Además, dejar que pasen no significa que llevemos a cabo esos pensamientos, ni hundirnos en ellos, dejamos que se desvanezcan. La aceptación total nos enseña a hacer una pausa y también a recibir lo que pasa dentro de nosotros, sea lo que sea, con una simpatía incondicional. Cuando abrazamos nuestros miedos, estamos despertando el corazón. Cuando hay aceptación, nuestra resistencia baja y se empieza a sentir la vida sin condiciones, sin apegarse a algo determinado. Experimentamos libertad interior. Aceptar no significa decir sí a situaciones peligrosas y decir sí a los pensamientos en sí. El sí es una actitud de no conflicto con uno mismo, donde en vez de retener el pensamiento, dejas que fluya y se disuelva. Antes de acabar con esta primera parte, es importante mencionar algo a tener en cuenta, y es que cuando alguien ha sufrido traumas muy graves en el pasado, decir sí a su vivencia interior puede ser peligroso, ya que desataría los miedos descontrolados. En estos casos se puede necesitar ayuda profesional o la guía de otra persona. Cuando uno no está preparado debido a tanto sufrimiento, es mejor respetar el proceso y ser compasivos con uno mismo y no forzar las cosas. La aceptación total, parte 2. Estar presentes en nuestros cuerpos y sentir sin resistencia. Es muy incómodo sentir según qué sensaciones si no estamos familiarizados. Sentir la vergüenza, recorrer la cara, la ira, oprimir el pecho, o la ansiedad, agitar el corazón. Cuando eres madre, muchas veces se pasa por grandes pruebas, sobre todo cuando los hijos están en la adolescencia. En ocasiones, hagas lo que hagas, no sirve para nada. Un hijo que pasa de todo, si estás encima, te acaba rechazando porque siente que la agobias y si le dejas espacio, se vuelve libertino. Es una tarea complicada cuando uno no está habituado a aceptar y ver la situación como tal. Lo más cómodo es enfadarse y reaccionar, pero eso no da resultado. Si eres madre y te enfadas a menudo con tus hijos, practica pararte unos minutos antes de entrar a dialogar. En la descripción de este mismo audio te dejaré un enlace a una meditación para hacer una pausa breve antes de tomar una acción. Muchas veces se puede sentir unas sensaciones desagradables en el cuerpo y observar qué hay detrás nos aporta el descubrir un miedo a algo y se indaga en ese miedo puede encontrar, si eres madre, un miedo a que el hijo no prospere o miedo a algo referente al hijo. Lo más probable que sienta en ese momento una culpabilidad por ser mala madre o estar haciéndolo mal. Este cambio interior que se producirá al tomar conciencia hará que su mirada hacia su hijo también cambie. Si es su caso, pruébelo, puede sorprenderte cómo la ira y la angustia del pecho se puede ir. Una vez ya hemos repasado esta historia tan habitual en muchas familias, veamos los puntos clave a tener en cuenta. 1. Aceptando nos liberamos de las historias que nos separan con los demás, en vez de estar en el egoísmo y resistencia. Nos podemos dar cuenta que no podemos aferrarnos a nada porque todo es fluctuante. Podemos empezar a dejar de controlar. 2. Hay un diálogo interno que analiza lo que creemos percibir, mientras nos perdemos lo que está sucediendo. Mientras estamos solo en lo mental, no sentimos.
La mente evalúa de manera instantánea e inconsciente todo lo que vivimos, calificándolo de agradable, desagradable. De esta manera decide si algo es agradable, lo persigue, lo desea y se aferra. Si es desagradable, nos contraemos y la mente hace estrategias para evitarlo. Para esto, la respiración nos brinda un camino natural para salir de nuestras mentes y entrar en nuestros cuerpos. 3. Reacciones. Las reacciones son un mecanismo inconsciente que hay que indagar porque en su naturaleza se esconde el miedo subyacente a algo. Veamos algún tipo de reacción. Impaciencia cuando nos fijamos en los errores de los demás. Deseo y fantasía cuando nos sentimos atraídos por alguien o algo. Preocupación y nerviosismo cuando no controlamos. Estas reacciones surgen de no aceptar lo que sentimos. En ese instante se desata una catarata, como lo llama Buda, una catarata de reactividad, y nos desconectamos de nuestra presencia. 4. ¿Qué hacer con las sensaciones? Para romper nuestra cadena de sensaciones necesitamos la atención plena. Sin la atención y la conciencia, todo continuará estático y repetitivo. Hay momentos que uno puede sentir un pinchazo en el corazón, ira concentrada en el pecho. Sin embargo, aunque estas sensaciones desagradables estén ahí, si permaneces quieto sin juzgar, solo aceptando, esas sensaciones empezarán a mover su punto de localización. Y lo más seguro que se destape lo que hay oculto detrás de esa sensación, un miedo a algo. 5. Al darnos cuenta que no podemos aferrarnos a nada porque todo es fluctuante, empezamos a dejar de controlar. 6. La respiración es nuestro aliado. Nos brinda un camino natural para salir de nuestras mentes y entrar en nuestros cuerpos y poder estar presentes y no dispersos. Otro punto importante es la función del dolor. El dolor es una llamada de atención. Si anulamos al mensajero, nunca sabremos el mensaje. Aprendamos a confiar en nuestro cuerpo en vez de controlarlo o manipular sus mensajes o síntomas. El Buda nos enseñó que sufrimos cuando nos aferramos a las vivencias o cuando nos resistimos a ellas, cuando queremos que la vida sea distinta de lo que es. Hay que aprender que las sensaciones desagradables hay que recibirlas con claridad. Esto hace que no te contraigas y fluya lo que estás viviendo, ya que si no, solo hay reacción. La parte más desagradable de una experiencia dolorosa es el miedo al dolor, y cuando esto sucede puede consumirnos. También hay que tener en cuenta que cuando hay un trauma, este queda encerrado en el cuerpo. La persona puede revivir unos hechos pasados como si estuvieran sucediendo constantemente en el presente. Hay muchas situaciones que no son una verdadera amenaza, pero para una persona traumatizada son suficiente para entrar en una despersonalización y desconexión del cuerpo. Una mala mirada, una pareja que alza más fuerte la voz, es suficiente para despertar las heridas del trauma. Y al intentar sentir ese dolor, la depresión y el sufrimiento se agravan. En caso de trauma grande, es mejor hacer este proceso con un terapeuta. Un día hay que hacer cara a cara a todo esto, si no, siempre nos acechará. Cuando nos permitimos la atención plena, puede suceder que se revelen capas de dolor guardadas y esto es algo normal. Por otro lado, el proceso de llevar la atención plena a nuestra vivencia física es algo que podemos aprenderlo poco a poco, como cuando metemos el pie en el agua antes de incorporarnos a ella. Algunas veces al meter el pie retrocedemos y otras nos atrevemos a seguir adelante. Con la práctica cada vez es más sencillo aceptar el presente en nuestro cuerpo. Veamos ahora el deseo, la insatisfacción y la renuncia. Se puede pensar que renunciar al deseo significa
no disfrutar de la vida, no salir con amigos o no tener pareja. Y esto no es así. Buda no dijo que el problema fuera el deseo en sí. La raíz del sufrimiento es el deseo, pero eso no significa que no tengamos unas necesidades o que negamos nuestros deseos, sino que los reconozcamos como tal, y no poner nuestra dependencia de la felicidad en la conclusión de un deseo. Aún así, el deseo es algo que nos mueve hacia una dirección. El deseo es la fuerza que nos impulsa a leer un libro, ir a una charla o trabajar. Pero ¿cómo se manifiesta el sufrimiento en el deseo? Cuando esta fuerza está motivada por una creencia en una carencia. Por ejemplo, esperar días la llamada de teléfonos, querer impresionar a alguien, estar pendientes del futuro con ansiedad. Mientras hay ese enfoque, no estamos en el presente, no gozamos de lo que hay alrededor, ni lo aceptamos ni lo escuchamos. Ponemos nuestro anhelo en otra cosa que no está en este presente, y eso hace que no disfrutemos de nuestros seres queridos ni fluyamos con las oportunidades presentes. El deseo solo resulta problemático cuando se impone sobre nuestro sentido de quiénes somos. Creer estar separado de tu fuente del ser es lo que te hace identificarte con tus deseos. A esto hay que observar que estamos atrapados en unas necesidades que hay que cubrir, unas necesidades innecesarias. Además, no aceptamos lo imperecedero de la vida y no aceptamos que la satisfacción sea algo inestable. Por eso buscamos estímulos continuos para intentar estar satisfechos. Sin embargo, no existe una satisfacción permanente en un mundo cambiante. Además, no depende nuestro ser de aquello que cambia. Solo hay que entregarse a la aceptación de esto. Aún así, al tener falta de valía, continuamos buscando un alivio a esa sensación de angustia. Y si no, deseamos que los demás siempre sean alegres o cariñosos con nosotros. Estamos incómodos cuando los demás cambian. No nos damos cuenta que este deseo es algo que nos desubica del presente y de la aceptación total y plena. ¿Cómo surge un yo con deseos? Hay una historia que lo refleja muy bien, compartida en el libro La aceptación radical de Tara Brach, que enseña la historia de un paciente suyo. El paciente era un niño que nunca le prestaban atención, ni le daban alabanzas, ni le decían bien hecho. Este niño tenía un don para la música y aprendía cualquier instrumento. Aún así, era indiferente para sus padres. Un día él tocó un acordeón para sus padres y estos se enfadaron y dijeron que se fuera a tocar a su cuarto. Los padres se fueron a su habitación y el niño salió de su habitación y tocó el acordeón en la puerta de la habitación de matrimonio de sus padres. Sus padres lo ignoraron y él se quedó dormido toda la noche en el suelo de la puerta. Esta experiencia le pasó mucha factura, sobre todo de mayor, cuando siempre le acosaba una sensación de que nadie lo veía de verdad. Aprendió a hacerse notar. En una sinagoga tocaba la guitarra y con sus amistades y pareja, si él no era el centro de atención, creía que no era nadie o que lo estaban rechazando. Si no destacaba como persona especial, él sentía que no valía nada. Al igual que en esta historia, las reacciones nuestras o sentimientos reactivos encerrados en nuestro cuerpo son el núcleo o fuente de un yo con deseos y nos identificamos con ello y con la historia mental que forjamos en torno a ello. De aquí surge el deseo y en este caso el deseo nos impulsa a llenar algo en una dirección opuesta. Este deseo encubre la raíz de un miedo, vergüenza o culpa asumido anteriormente. ¿Qué sustitutos tenemos respecto a la insatisfacción? Estos pueden ser estrategias de cualquier tipo, como trabajar mucho para sentirnos útiles, tener siempre la cocina súper limpia, ser súper productivos, querer hacer más y más.
En estos casos el trabajo es un medio indirecto de buscar amor y respeto. Todo esto nos distrae, nos mantiene ocupados y nos aporta una sensación de placer momentáneo. Incluso muchas veces nuestras pasiones más espirituales o creativas las podemos llegar a utilizar para llenar ese vacío. Toda esta necesidad de sustitutos están acompañados de ansia y frustración, pero este mecanismo se para cuando nosotros paramos, observamos y utilizamos la atención para aceptar el presente, sea el que sea. No se trata de rechazar el deseo, porque al hacer esto se consigue una desconexión de nuestra ternura y endurecemos el corazón y nuestra vida. Se trata de entender dónde estamos ubicados, dónde nos enfocamos y qué hay detrás de nuestros impulsos de deseos. ¿Qué hay por debajo? ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Querer demostrar algo? ¿Demostrar que valemos para sentirnos amados? Acostumbrados a huir de las sensaciones desagradables y mirar hacia otro lado, hay un mecanismo de huida de ese peligro, un peligro que no es más que nuestro propio miedo y dolor. El camino es que en vez de huir hay que aceptar y al reconocer lo que sucede o sentimos, no culparnos por ello. Cuando salga la ansiedad, las críticas o las ansias de huir, pararse y ofrecer a uno mismo una presencia bondadosa. Al hacer esto conectamos con un yo más real y pleno. Cuando hay aceptación plena, se van quitando las capas sucesivas con las que hemos encubierto al yo deficiente y nos libera para que vivamos plenamente desde el ser, desde el yo real, un yo no sujeto a las fluctuaciones cambiantes de la vida. Además, al ir despertando, tenemos más fuerza por el anhelo de la verdad que la gratificación momentánea de los sentidos. Cuando hay conflicto con alguien, ya no es una batalla campal de buenos o malos, sino de arreglar el conflicto y ver cada uno su parte. Cuando se experimenta la soledad, ya no se esconde el dolor con alimentos, drogas u otros aditivos. Por el contrario, estamos preparados para mirar y sanar. Este camino de despertar es gradual, no es inmediato. Es todo un proceso de ir ablandando el corazón y soltar todo aquello que nos separa de la verdad de nuestro ser. Veamos ahora 7 puntos claves referente al miedo. 1. El miedo paraliza y nos mantiene atrapados en tensiones, en adelantarnos a lo que pudiera salir mal. Hace que nos olvidemos de nuestras capacidades de sentirnos llenos y con el corazón abierto. Esto nos lleva a mirar la realidad a través del filtro del miedo. El miedo puede ser un dolor insoportable, genera un nervio en el estómago, una presión en el pecho y garganta, además de las palpitaciones y de la respiración que la vuelve rápida y superficial. 2. El miedo en la mente se manifiesta en pensamientos como vamos a perder a nuestros amigos, a nuestros familiares, o voy a perder algo, o si no hago ciertas cosas, perderé mi matrimonio. Este miedo en la mente se manifiesta también en pautas rígidas. 3. El miedo se manifiesta con sus estrategias. Entre ellas está el mentir, controlar, agredir, esforzarnos para ser mejor, señalar a otros. También se manifiesta haciendo que el mundo se difumine en un segundo plano. Si estamos con alguien que nos habla, es imposible escucharlo. Solo estamos atentos si puede ofrecernos algo que nos interese. 4. El miedo es un instinto de supervivencia unido al bagaje cultural, educacional o las creencias o herencia familiar. Activa los recuerdos del pasado asociándose a posibles futuros. Este miedo avisa de las consecuencias, unas consecuencias seguramente grabadas en la infancia cuando nos sentíamos desaprobados o separados. 5. La raíz del miedo es el miedo a dejar de existir, más comúnmente llamado el miedo a morir. Estamos en preaviso a cualquier amenaza hacia nuestra existencia.
Tememos envejecer, y el problema del miedo no es que se active para sobrevivir, sino que se queda activo 24 horas al día para estar en guardia de cualquier posible amenaza. Incluso imaginarias para estar preparados, la mente se centra en lo que podría salir mal. Esto genera una gran tensión en el cuerpo, mente y corazón, y en vez de vivir plenamente la vida, perdemos la energía en defenderla. 6. Nuestras historias grabadas a través del miedo en el inconsciente son historias que dicen que estamos rotos y hemos de estar en guardia. Aprendimos un mal enfoque del miedo y en vez de ser una reacción temporal ante el peligro, se convirtió en una armadura permanente y ni siquiera reconocemos esta armadura porque es una parte de nuestro ego y nos resulta muy familiar. 7. El aislamiento, el sentir la separación, es lo que alarga cualquier temor. Es importante sentir un acompañamiento y no un aislamiento. Para eso es importante relacionarse con personas que aporten luz en el camino y que sea una retroalimentación sana. Llegando al final de esta segunda parte de la aceptación total, veamos 3 puntos importantes sobre trascender el miedo. 1. ¿Cuándo pierde fuerza el miedo? Cuando aceptamos al mismo miedo. En ese momento recuperamos la conciencia que había quedado oscurecida por la contracción del miedo. Y para hacer esto hay que asomarse al miedo, asomarnos a aquello que no resistimos. Esto nos permite tocar de lleno la inestabilidad y amenaza del miedo. No importa cómo se manifiesta el miedo, en forma de sensación familiar, angustia u oleadas de miedo de cualquier tipo. Lo importante es asomarse, pararnos y preguntarnos en el momento que ruja el miedo, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Qué es lo que está solicitando atención? Un punto importante es que apliquemos estas preguntas a sensaciones corporales donde se congestiona el miedo, como sensación en la garganta, estómago o corazón. También podemos aplicar esta pregunta de qué es lo que está solicitando atención a nivel mental. Cuando pensamos no valgo nada o tengo miedo a que fulano me rechace o que descubra lo aburrido que soy o tengo miedo a pasar vergüenza. Cualquier historia es un lugar ideal para asomarse al miedo, no atascarnos en la historia en sí, sino preguntar qué hay ahí. Además, cuando nos relacionamos con el miedo, en vez de desde el miedo, empieza a cambiar nuestro sentido de quiénes somos. Nos conectamos con nuestra conciencia y desde ahí nos relacionamos con el miedo, pero sin identificarnos con él. 2. Afrontar el miedo significa que te abres al amor para acoger a esa persona asustada que tienes dentro de ti. Plantar cara al miedo que hay en la psique significa que estás a punto de experimentar una renovación y una liberación grande. Dejar de luchar contra lo que ha quedado escondido detrás del miedo hace que se libere de forma natural esa energía y sea devuelta al mar ilimitado de la consciencia. Aquí el corazón se siente libre. 3. Hace falta una práctica habitual para contrarrestar el hábito de tener la mente contraída por el miedo. Es recomendable la práctica de la atención plena y abrir el campo de visión. No hace falta esperar a practicar cuando el miedo se va, sino cuando está presente. Practicar cuando tenemos conflictos de ansiedad, económicos, familiares. Cualquier momento es ideal para la práctica de soltar y dejar de aferrarnos a esa armadura o coraza llamada miedo. La aceptación total, parte 3. La compasión hacia uno mismo. ¿Sabías que todo lo que necesitas está ya dentro de ti? ¿Qué es lo que te hace falta? Te falta abordar la relación contigo mismo con respeto y amor.
Dejar la desconfianza, crítica y autocondena, ya que esto es un grave error que cometes hacia ti. Aprende a mejorar la relación contigo mismo. La práctica de la compasión empieza por reconocer nuestro dolor. Dejar de autoacusarnos y sentir culpa. Esta práctica lleva a no huir del sufrimiento, sino a prestarle la atención que demanda. El camino de la compasión, llamado el camino del Bodhisattva en el budismo, es el camino que estamos invitados a recorrer todos. Es dejar que cuando el sufrimiento toque el corazón, sea nuestro o de otro, florezca de forma natural la ternura. Cualquier situación, sea un divorcio, enfermedad o muerte, es ideal para practicar la compasión. Podemos confiar en escuchar el sufrimiento en vez de huir de él, como un camino de compasión. Hay que derretir las corazas a través del amor. También puedes ofrecerte frases sanadoras cuando estés pasando un mal momento y decirte: aprecio tu sufrimiento y estoy contigo. Podemos dar consuelo con palabras de bondad y comprensión a otro. Sin embargo, cuesta dárnosla a nosotros mismos. Incluso cuando empezamos a hacerlo por primera vez, se puede experimentar sentimientos contradictorios, vergüenza por sentirnos solos, culpa por ser compasivos. Estos sentimientos nacen de creernos culpables y no merecedores de amor. Aún así, ser compasivos con nosotros mismos hace que la vida cambie y empecemos a deshacer los mensajes de desvalorización que no pertenecen a nuestro ser. Referente a este camino de la compasión, es un camino de prestar atención, de estar atentos. La bondad es compasión, y cuando somos bondadosos generamos un entorno cálido y agradable para abrirnos y que otros se abran. Una sonrisa, un abrazo, una oración, dar consuelo y un saber escuchar hace que estos círculos concéntricos se expandan más allá de nosotros mismos. Cuando nos sentimos amados, realmente es cuando podemos ser quien somos. Ahí es cuando realmente nos conectamos unos con otros. Esto nos hace abrir el corazón y conectar con el mundo que nos rodea. Cuando hay dolor y desconfianza, es difícil conectar con el mundo y con los demás. El camino de la compasión sana este dolor porque te enseña a entender al otro, a no juzgar, a aceptar tu vulnerabilidad humana y la de los demás. Este camino es una transformación del sufrimiento en compasión. Por otro lado, es importante entender que todos tenemos un sistema de pertenencia, un sistema de tribu. Esto hace que aceptemos a unos cuantos y rechacemos a los demás. En ese rechazo conviertes a los demás en extraños. Esta sensación de extrañez se siente cuando un matrimonio discute y se crea resentimiento y dolor. De amarse se empieza a ver como extraños y desconocidos en el mismo hogar. Es una sensación desagradable, una sensación debido a una separación psicológica con el otro, por no ser capaz de aceptar algo y cerrarnos en nosotros y no querer comprender al otro. Esto, cuando no se soluciona, es el principio de enemistades y divorcios. Cuando nuestros dramas nos atrapan, no somos capaces de ver la unidad con los demás y los otros se convierten en esos extraños y no somos capaces de ver su dolor, proceso ni empatizar. En este punto es importante mencionar cómo esto se despliega en las familias al no conectar con el otro, al no reconocer que el otro es un ser con sentimientos. Directamente hacemos caso omiso, incluso podemos causarle dolor sin cargo de conciencia. Aquí vemos familias como un padre que rechaza a su hijo por ser gay, o hijos que son utilizados por los padres divorciados para atacarse uno al otro, además de todos los casos de violencia doméstica, de género o guerras entre naciones, o incluso de raza o política. Volviendo a mencionar las relaciones conocidas, es curioso que cuando damos por hecho que conocemos a alguien,
En nuestros vínculos personales empezamos a suponer que sabemos cómo es la vida de los otros y olvidamos que son personas que cambian y que están evolucionando. El dar por supuestas las cosas hace que nos perdamos al otro, sus miedos, dolores y necesidades, y olvidamos que la vida puede llegar a ser dura para la vida de otros, su vida por dentro. Ante todo esto podemos ampliar nuestro círculo, ampliar nuestro sentido de tribu e integrarnos unos con otros y desarrollar la joya de la compasión, que es la bondad, y sentir que cada persona es valiosa e importante. Así que, como hemos visto al inicio de este capítulo, la atención es el amor en su forma más básica. Con la atención, nuestros corazones se vuelven más abiertos e íntegros. ¿Qué hacer cuando nos cuesta sentir de forma natural compasión hacia los demás? Es tan fácil como empezar por ser amigos de aquello que pasa dentro de nosotros mismos. Veamos ahora 6 puntos importantes respecto a nuestra relación con los otros y la aceptación total. 1. El sentirnos desconectados o separados de los demás. Esto puede despertar sensaciones como estar carentes de sentido y vacíos. En cambio, en momentos difíciles, cuando llega una persona con cariño, puede hacerte recobrar la vida en un instante. De alguna manera, nos guste o no, necesitamos a los demás para deshacer los muros de nuestro aislamiento y así recordar nuestra integración. 2. Sentir el cariño y afecto de los demás puede ayudarte a sentir tu integridad contigo mismo y llenar tu vida y devolverte tu valía. Todas las relaciones pueden ofrecerte un escenario para florecer la compasión y recibirla. 3. Muchos maestros espirituales o líderes enseñan el mensaje de la reconciliación. Cuando alguien tiene comportamientos dañinos, se gestiona con integridad esa situación, dirigiendo no hacia el rechazo, sino hacia la reconciliación. 4. La atención plena nos permite, al mantener una conversación con alguien, hacer una pausa, relajar el cuerpo y la mente y escuchar de verdad. Nos permitimos no juzgar y estar atentos al otro y a nuestras reacciones. Al ser conscientes de las reacciones que se despiertan y no dejarnos llevar por los impulsos inconscientes, se nos abren más opciones. En esta conversación con el otro podemos soltar nuestros comentarios mentales y escuchar más a fondo al otro. Podemos dejar el querer llevar la razón, no demostrar nada, incluso compartir alguna vulnerabilidad. Este camino es un camino de transformación. Hemos de saber que en los momentos en que nos comunicamos con sinceridad y con bondad, empezamos a disolver la distorsión de la separación. 5. Exponer nuestra vulnerabilidad suele ayudar a bajar las defensas de los otros y permite que sean más auténticos. Es cierto que se corre el riesgo de que el otro no se abra de la misma manera, incluso muestre frialdad, ira o confusión. Incluso que le moleste nuestra vulnerabilidad, aún así es mejor ser vulnerable y mostrar compasión antes que aislarse y con el corazón frío. 6. Si aplicamos la aceptación total en nuestras relaciones, éstas se convierten en un amor. Es como una crianza espiritual, como una crianza con un niño que siente que es digno de ser amado, aceptado e integrado. Este tipo de aceptación nos puede cambiar la vida. Veamos ahora el título Un corazón lleno de bondad, perdón y amor. ¿Cuál es la primera reacción cuando nos sentimos traicionados en algo? El resentimiento. Al sentir que hay una historia de buenos y malos, proyectamos la ira sobre quien creemos culpable de nuestro dolor. Además, que cada vez que recordamos o nos contamos la historia de nuevo, volvemos a experimentar la misma ira de lo sucedido,
ese resentimiento sin caer en la cuenta que ese resentimiento también es hacia nosotros mismos. Cuando la vida se nos viene abajo, sea con la pérdida de trabajo, pérdida de matrimonio o desengaño amoroso, dándote cuenta que tu matrimonio ha sido una farsa, una lesión o cualquier tipo de separación, suele aparecer una atadura dolorosa en creer que hay algo malo en nosotros y en muchos casos creer que hay algo indigno y que no somos merecedores de amor. Nos apartamos de nuestro corazón al creer que no tenemos nada bueno. Ser conscientes de nuestra ignorancia aporta alivio. Nuestros errores no nacen de la maldad, sino de la ignorancia. La ignorancia de que estamos conectados a la vida y con todo. La ignorancia de la capacidad de amar y de nuestra esencia. ¿Eres capaz de ver el mundo tal y como es y amarlo? Para hacer esto se requiere no negar la realidad, no mirar hacia otro lado o huir, mirar de lleno, con atención plena, lo que está enfrente de nosotros, lo que hay dentro de nosotros, y perdonar con un corazón noble y bondadoso. Acordémonos que siempre que huimos, estamos alimentando y quedando atrapados bajo la coraza y nos privamos de amor. Hay que empezar con uno mismo a ser amable y bondadoso. Veamos ahora 5 puntos clave sobre la bondad en este apartado. 1. La compasión y bondad empieza al liberarnos de nuestra historia de culpa. Tanto si tienes ira hacia ti o hacia los demás, has de saber que nos perdonamos a base de soltar la culpabilidad y de abrirnos al dolor que hemos intentado apartar de nosotros. Hazte consciente que vivir en la culpa, contándote la historia de las veces que has hecho las cosas mal u otros lo han hecho contigo, es una costumbre ya adquirida, incluso familiar. Pero hay maneras de empezar a liberar esto. Acuérdate que el perdón siempre viene al soltar la culpa, y este es el primer paso de bondad hacia ti mismo y hacia los demás. 2. Cuando cuesta reconocer la propia bondad, muchas veces un buen amigo o un maestro espiritual puede recordarte tu dignidad. Cuando alguien nos mira con bondad, nuestras corazas bajan y disminuye el ruido de nuestro auto-odio interior. 3. Muchas veces las personas no sabemos perdonar, pero si este es tu caso, solo con la intención de hacerlo, aunque no sepas más, ya abre un poquito la puerta. No es fácil perdonar a personas dañinas que no tienes un lazo familiar, no es fácil perdonar traiciones o abusos de todo tipo. Muchos dirán que es imposible, que hay mucho dolor. Esto es una dura prueba, como perdonar a alguien que ha matado a un amigo o ha abusado de tu hija. Hay casos de mujeres engañadas por sus maridos, casos de abusos sexuales y casos de personas que han perdonado al malhechor de sus hijos. En todos estos casos hay un proceso de odio, de ira muy fuerte y turbio, pero poco a poco van dando paso a liberar su corazón de esa carga de dolor. Y este proceso pasa por el perdón y la benevolencia. Solo así dejamos de estar atados a ese pasado y dejamos de endurecer nuestro corazón. 4. A pesar de los errores de los demás hacia nuestra persona, hay que ser capaces de abrir el corazón y la mente para ver la verdad más profunda de quiénes son esas personas y ser capaces de ver la bondad en ellos también, la chispa divina en ellos. Va bien recordar que nadie quiere sufrir, eso nos une unos a otros. Fijaros que cuando amamos a alguien, le deseamos el bien y la paz y nuestros mejores deseos. Hay prácticas de perdón que empiezas sintiendo el amor de aquellos que amas y luego ese amor lo vas extendiendo a aquellos que te son más indiferentes. Estas prácticas expanden y nos conectan con nuestro corazón. Siempre que tenemos sentimientos de afecto hacia otros, eso influye dentro de nosotros mismos. 5. Todos queremos sentirnos amados, solo es eso,
nos olvidamos de nuestra esencia que es amor, de nuestra parte divina, si nos dejamos impregnar por un momento por la belleza que hay en algo o en alguien. Esta hace que vayamos más allá de nuestros juicios. Acabamos este audiolibro de la aceptación total con una frase del Lama Gendun Rinpoche que dice así: la felicidad no se puede encontrar a base de esfuerzos y de fuerza de voluntad. Esta se encuentra aquí, en la relajación y en el soltarse. No te fuerces, no hay que hacer nada. Lo único que nos impide verla es nuestra búsqueda de la felicidad. No creas en la realidad de las experiencias buenas y malas. Son como arcoíris. Cuando quieres asir lo inalcanzable, te agotas en balde. En cuanto sueltas y dejas asir, encuentras el espacio abierto, cómodo y acogedor. Así pues, aprovéchalo, ya es todo tuyo. Tal como dice estas palabras, nuestra atención está fijada en los pensamientos y dramas que vemos en nuestras películas mentales, y solo hay que atravesarlo para darnos cuenta que la conciencia es y existe. Al final, nuestros pensamientos y dramas solo son una película proyectada y nada más. Sin embargo, al sumergirnos en estos dramas con sus cambios emocionales, nos olvidamos de la naturaleza original de la conciencia despierta y vacía, y experimentamos el papel de un ser separado y sufriendo. Pero al soltar nuestras historias de quién nos creemos que somos, nos damos cuenta que no necesitamos nada, como en el escrito mencionado de Rinpoche. Cuando estamos atrapados en esa sensación de sentirnos separados y faltos de valía, creemos que la naturaleza búdica o crística es ajena a nosotros. Nos parece que el despertar espiritual, si es posible alcanzarlo para este yo tan defectuoso, está muy lejos, en otra época o en otro lugar. Podemos llegar a imaginarnos que la iluminación solo se producía en Asia siglo atrás, o que solo la alcanzaron en los monasterios, personas que son mucho más devotas y disciplinadas que nosotros. Podemos pasarnos la vida buscando algo que en realidad está dentro de nosotros y que podríamos encontrar con solo detenernos y prestar más atención. Si te gustan este tipo de audios, en breve venimos con más, siempre aprendiendo juntos.